Hola, ¿cómo va? Soy Verónica, de Rafaela, y bueno, me convocaron para compartir con ustedes, bueno, este momentito de oración, de pensar y reflexionar juntos. Les comparto una canción, un pedacito de una canción para que entremos en clima. Lo escucho en las noches en mi corazón, lo veo en la tarde a la puesta del sol, tu amor es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí, lo veo aunque lejos de ti yo me fui, tu amor es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor. Inevitable es tu amor, como la muerte y el sol no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir. Te dejo fluir. Me busca y me encuentra con una canción. Se vuelve Bueno, y les comparto una lectura para iluminar también esta primera parte, ¿sí? Mantén siempre la alegría y no dejes de orar. Da gracias a Dios cada día y por tanto bien recibido. Esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ti. No apagues el espíritu y no desprecies el don de profecía que se te ha dado. Tienes que hablar en su nombre y examina la vida, quedándote con lo bueno. Guárdate de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz te consagre totalmente y que todo tu espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él, que te ha llamado, es fiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios. Bueno, cuando pensaba en esto, en esta charla que me convocaron para poder compartir con ustedes, pensaba que si bien en la vida en general de cada uno, ¿no? Nos suceden, nos acontecen muchas cosas, en este último año y medio, que podemos definir como el de la pandemia, ¿sí? Hemos sido invitados a muchas cosas. Cada uno de nosotros podrá descubrir hechos concretos y también describir con palabras, ¿no? Eh, aquellas cosas que sintió que tuvo que trabajar de alguna manera, ¿no? Todos estuvimos llamados en formas distintas y particulares a amar por sobre todas las cosas, a confiar y a esperar contra toda esperanza, a estar alegres aún en la angustia, a descubrir y a mirar más allá de lo que nos sucedía día a día.
De alguna manera podemos decir que todos en este tiempo particular estuvimos llamados a creer, estamos llamados a creer. Y por eso un poco la idea es pensar y hacer el ejercicio de descubrir en qué creemos, qué esperamos, qué fe sostiene nuestra vida, cuál es ese punto de apoyo en donde reposan nuestras esperanzas, nuestras certezas. ¿Por qué les propongo esto de pensar en qué creemos? Primero porque me parece fundamental, como les decía, el tiempo que estamos atravesando. Pero además porque es una pregunta esencial y que nos para frente a la vida, ¿no? Y para desarrollar un poco esto que preparé, les voy a ir contando, ¿sí? Que tomé un capítulo de un libro de un jesuita, y bueno, frente a este capítulo es donde baso de alguna manera eh, esta charla, este pequeño encuentro. Este jesuita dice que según cómo responda a este interrogante, ¿no? Al interrogante de en qué creo y qué fe sostiene mi vida, así es como voy a vivir y así es como voy a aprender a mirar el mundo. Porque dice que la fe nos proporciona fundamentalmente una mirada de vivir, una manera, perdón, de vivir y una manera de estar en la historia. Fíjense esto fundamental. La fe nos proporciona una forma de vivir y una manera de estar en la historia. Por eso es importante que alguna vez nos detengamos y que podamos mirar cara a cara a aquello en lo que uno cree. Porque eso en lo que uno cree va a condicionar todo lo demás. Condiciona el modo en que amamos y en que nos comportamos. Determina qué es lo que buscamos en los demás. Determina a quién le damos lugar en nuestra vida. Influye en las decisiones que tomamos, en las cosas que buscamos, en las que nos gustan, en las que esperamos. También afecta la manera en que respondemos en las situaciones que nos van ocurriendo. ¿Cómo respondemos a esas situaciones que nos van ocurriendo? También cómo celebramos la fiesta o cómo reaccionamos ante la tragedia si es que acaso nos golpea, dice este cura. Por eso les compartí hace unos días un formulario de Drive para que ustedes puedan responder a estos interrogantes y yo pueda conocer qué es lo que a ustedes los atraviesa. Rescaté de ese Drive y lo que hice fue elaborar un credo, ¿sí? Una oración construida entre todos los que respondieron ese Drive para que podamos descubrir en qué creemos, ¿sí? Y por eso se los voy a compartir. Si me dan un momento que la tecnología me lo permita, les voy a compartir esto que pude rescatar, ¿sí? Espero que todos lo puedan ver bien. Rescaté, como les decía, las frases, las ideas que ustedes compartieron y pude crear, ¿sí? Pude escribir un credo. Se los comparto. Dice, creo en Dios, nuestro Señor, Padre Todopoderoso, Dios creador de todo, un Dios vivo y dador de vida, Dios uno y trino. Creo en un Dios que me ama, me salva y perdona, que le da cada día un sentido a mi vida y sueña con mi felicidad. Creo en Dios, sus buenas obras y en que cada vez más personas se sumen al camino de fe. Creo en que los planes de Dios son perfectos. Creo en Jesucristo, su Hijo, vivo, el cual me llenó de vida y de esperanza, que no falla y no me abandona. Creo en María, su madre y madre nuestra. María siempre virgen, intercesora, modelo y madre. Creo en los santos, modelos de los que deseo ser y hacer en la iglesia. Creo en la salvación, en la divina misericordia. Creo en los ángeles y en la vida eterna. Bien, como les decía, este es el credo que pudimos armar entre todos, ¿sí? Si bien, por supuesto, no puedo juzgar, ni valorar, ni medir la experiencia de fe de nadie, ciertamente, sí lo que puedo hacer es reconocer que este credo
construido por todos nosotros, habla de la experiencia y del modo de estar en la historia de cada uno de ustedes. De hecho, pienso en algunas frases significativas, ¿no? Y lo pensé en estos días cuando lo armaba. Creo que partimos del reconocernos amados y por eso creemos en Dios y en el camino recorrido. Creo que hemos logrado descubrir también que algo hay en la vida de cada uno de nosotros, pero también en las personas que nos rodean. Y claramente intuimos que todo esto tiene un impacto en cada una de nuestras historias, lo que nos pasa y las personas que nos rodean. Hablamos de un Dios Padre Todopoderoso y que está vivo. No solo está vivo, sino que nos da la vida. Un Dios frente al cual nos podemos sentir de diversas maneras. Frágiles, humildes, amados, perdonados, salvados, confiados, etc. Creemos en que lo que pasa tiene siempre un sentido porque sus planes son perfectos, decían ustedes. Creemos en la presencia de Jesús, que es su Hijo, que porque vive nos llena de esperanza. Creemos en María, su mamá, que es una mujer, que es modelo, ¿sí? Que también es madre nuestra. Creemos y confiamos en los santos, en la iglesia con mayúscula, ¿no? Esa iglesia que formamos todos nosotros, de la que todos somos parte. Creemos en la salvación y también en la vida eterna. Pero les comparto que lo que no deja de llamarme la atención cuando hago este ejercicio, ¿no? Que incluso a veces lo hago con los jóvenes, yo doy clases en un colegio acá en Rafaela y hice este ejercicio ya con algunos alumnos el año pasado, y lo que no deja de llamarme la atención es descubrir en sus palabras, ¿no? En las palabras de ustedes, como también lo descubrí en algunos de mis alumnos, indudablemente creemos en un Jesús que vive y que se hace carne en cada una de nuestras historias. Este cura español, del que les compartía que tomo fragmentos completos de su libro, nos comparte que él dice que sospecha que no hay una única definición de fe, ¿sí? Pero que en cualquier caso, él puede definir la fe como la capacidad de mirar al mundo con ojos de creyente. La capacidad de mirar al mundo con ojos de creyente. Y creo que ahí está la clave. Nuestra fe nos ayuda a descubrir que la realidad tiene algo de ventana abierta, digamos, ¿no? Hacia la divinidad. Que hay en torno nuestro muchas historias, muchas vidas que nos hablan de otra historia con mayúsculas y otra vida. Y al tiempo es la capacidad de volver la vista a eso que llamamos Dios. Y con eso adquirir la capacidad para mirar el mundo de manera diferente. De hecho, el Evangelio nos propone una manera de creer. Y en consecuencia a esta manera de creer, nos propone una forma de mirar el mundo. La buena noticia, que es este Evangelio, tiene esa sorprendente capacidad desvelada en Jesús, que tiene que ver con transformar la mirada, ¿sí? Cambiar la mirada, ver las cosas totalmente distintas de lo que estamos acostumbrados a ver. Le da vuelta siempre a nuestras expectativas y nos propone una forma diferente de comprender a Dios y al prójimo. Y todo eso, o en algún momento te apropias de la fe, la haces tuya y dejas de creer porque alguien te contó algo lindo, o dejas de creer porque solamente tuviste una buena experiencia, o dejas de creer porque siempre se hizo así, digamos, ¿no? Sino que te apropias de la fe, la haces tuya. Para empezar a creer, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con Dios te resulta personal, te resulta cercano, te resulta fundamental para entender la realidad de la que formas parte. Aprendes a mirar con ojos creyentes y ya nada es lo mismo, ¿sí? Como también nos decía Benedicto, ¿no? El ser cristiano no tiene que ver con una gran idea
ni con una gran decisión, ¿sí? Sino con el encuentro con una persona. Y ese encuentro nos cambia la vida y nos da un nuevo horizonte, una nueva perspectiva. Ahora les quiero compartir el testimonio de una persona. Les comparto cómo llega hasta mí este testimonio. Les hice también a unos alumnos de quinto año que puedan entrevistar a una persona en la que ellos reconozcan que se haya encontrado con Jesús. Ellos tenían que mirar a su alrededor y pensar en las personas que conocían, alguna persona que ellos puedan identificar que se haya encontrado con Jesús. Y me compartieron el testimonio de Adriana. Se los comparto. A ver si la tecnología me lo permite. Les comparto muy interesante el testimonio, quizás algunos la conozcan. Mi nombre es Adriana Ronco. Soy mamá de 3 hijos, Patricio, Ezequiel y Victoria. Y también tuve la dicha de conocer a mis 5 nietos, Santiago, Juan, Pedro, Manuel y Jerónimo. Cuando me preguntaron acerca de mi encuentro con el Señor, debí remitirme a mis 6 o 7 años, donde en la conciencia o en lo recóndito de mi ser me reconocía ante un Él, un Dios Padre, ante el cual exponía todo, mis tristezas, mis alegrías, ante el cual lloraba, por lo que también agradecía también, por todo lo bueno. Nunca me sentí sola. Él estuvo siempre a mi lado, siempre conmigo. Yo lo reconocía como mi Dios. Con el correr de la vida seguí distintos caminos, si bien seguía asistiéndome ante ese Él, por ahí lo buscaba solo cuando lo necesitaba y para que me concediera lo que yo le pedía y se haga como yo quería. Fue la catequesis familiar de Victoria, donde se produjo el gran y revelador encuentro con el Señor Jesús. No fue una hora determinada, fue un camino, un descubrir su vida, la verdad, y animarme a recorrer el camino, su camino, que sería mi propio camino de salvación. Y hablo de camino porque fue un recorrido por toda la vida del Señor Jesús, que se hizo hombre para entregarse por todos, para salvarnos, y en su resurrección darnos la esperanza de nuestra propia resurrección. Junto a Él recorrí desiertos, fui desterrada, tuve mi propio Egipto, mi propio éxodo. Así lo viví en aquellos días. Mi pregunta era, ¿por qué me sacaba de mi lugar? La respuesta vino mucho después. No tenemos un lugar, somos el lugar. Pero faltaba. El encuentro fue ante la muerte de Ezequiel. Me permitió vivir mi propio Emaús. Y fue, y es, mi gran compañero de camino. Me reveló las escrituras y partió para mí el pan. Había ido a tantos retiros, encuentros, había leído tanto la palabra. Fue en el dolor más grande donde Él se me revelaba, dando respuesta a lo que no tiene respuesta humana, solo divina. Del Padre somos y a Él volvemos. Hoy lo sigo buscando, porque los caminos son nuevos y lo quiero seguir encontrando en todos los que me toque recorrer, en cada ser que encuentre, en este caminar, porque con Él todo tiene sentido. Hoy no le pido que se haga mi voluntad, sino la suya. Bien. Bueno, les comparto que yo este testimonio lo vi muchísimas veces. Para mí es súper valioso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Ronco. Volví a empezar. Para mí es sumamente valioso. Dios me permitió conocerla después de unos cuantos meses por circunstancias de la vida y conversar con ella. Pero bueno, ¿por qué les traigo también este testimonio ahora a ustedes?
Creo que pensando en esto, ¿no? En qué creemos, ¿no? Y en el poder descubrir esta nueva forma de mirar que nos permite parar distinto frente a la vida, ¿sí? Me parece súper valioso, ¿no? El recorrido que hace Adriana, su propia historia de salvación, ¿no? Y caer en la cuenta de esto, ¿no? Que la historia de salvación, la propia, la de cada uno, existe, ¿sí? Que cada uno de nosotros tiene su propia historia de salvación, que Dios está presente en cada una de las cosas que nos acontecen, ¿sí? Y que la invitación siempre es a poder mirar distinto para poder descubrirlo, ¿sí? Para descubrir, no para estar de acuerdo ni para entender las cosas que nos pasan, pero sí para poder descubrir el compañero de camino, ¿no? Como dice ella. Y también para entrar en esta dinámica de no esperar que se haga mi voluntad, sino la de Él, ¿no? Simplemente estas palabritas, para no demorarme, probablemente a ustedes les quede resonando también la historia de Adriana. Retomo esto. En cualquier caso, el Evangelio tiene la capacidad de volver la vida y las percepciones del revés, de darlas vueltas, como decíamos antes. Dios no nos vuelve marionetas a nosotros, ¿sí? No es que quiere manejarnos ni que nosotros vayamos a su antojo, sino que el Padre nos quiere libres, libres para elegir aquello que nos hace verdaderamente personas. Donde muchos verían a alguien rechazable o despreciable o condenable también, la fe nos enseña a mirar desde la misericordia. A mirar desde la misericordia de quien comprende que todos, absolutamente todos, merecemos otra oportunidad. Por eso es preciso aprender a ver como Dios nos ve. En otro libro leía por ahí esto, ¿no? Ahí donde nosotros vemos un pecado a condenar, Dios ve una falta a socorrer, ¿no? Entonces, donde el mundo muestra un fracaso, nosotros aprendemos a ver cruz. Y la cruz, aunque sabemos que muestra un rostro duro, golpeado, ensangrentado, desahuciado probablemente, es también la antesala de una vida plena que se impone. Donde el mundo ve locura, nosotros aprendemos a ver sabiduría. La sabiduría de las bienaventuranzas y también del sermón de la montaña. La sabiduría de quien descubre que la vida solo merece la pena cuando se vive construyendo y compartiendo. La sabiduría de quien ama sin condiciones, sin remordimientos, sin negociación, sin tacañería. La mirada creyente se educa, ¿sí? A lo largo de nuestra historia se educa, porque en la vida aprendemos a mirar, también aprendemos a creer. Buscamos, pensamos, tratamos de entender, de encontrar, de buscar respuestas, toda la vida. Nuestra vida seguramente es muchas cosas. Nuestra historia es historia de amor, de madurez, de trabajo. También es una historia de aciertos, de desaciertos, de alegrías, de tristezas, de enojos, de incomprensiones, de grandes amores. Pues bien, nuestra historia, la de ustedes, la tuya, la mía, es también historia de fe. Una historia que habrá de ir construyendo día a día, año a año y toda la vida. En esta historia va a haber momentos de desazón y otros de gozo desbordante. También vamos a tener espacios para la duda y otros espacios para la confianza. Algunas veces nos vamos a sentir cautivados por Dios, totalmente enamorados, totalmente extasiados, ¿sí? Por su presencia. Y otras veces nos vamos a volver a Él desde el reproche, desde el enojo, desde la tristeza, desde la incomprensión. Por lo que nos ocurre a nosotros o también por lo que ocurre alrededor nuestro y a las personas de alrededor nuestro. Todo esto es parte de la historia de fe, de todos, tuya y mía. Este cura nos daba también 3 elementos que están presentes en toda historia de fe y que también nos pueden ayudar a pensar en la propia, ¿no? Nos decía la búsqueda, la confianza y la fidelidad.
La búsqueda en sí forma parte de todo proceso de crecimiento, no solo de la vida de fe, ¿sí? La curiosidad, la inquietud, el deseo de saber, de conocer, de preguntar, de buscar, de hallar respuestas, ¿sí? Es profundamente humano, es un deseo profundamente humano. Por eso buscamos caminos, alternativas, explicaciones, le buscamos sentido a las cosas, buscamos respuestas, buscamos un horizonte. Buscamos a Dios y nos buscamos a nosotros mismos. Somos capaces de hacer preguntas y también de tratar de encontrar respuestas. Además, la fe implica siempre un punto de confianza. Confiamos en la idea que tenemos de Dios y también nos fiamos de aquellas promesas que parecen responder a nuestros grandes interrogantes de la vida. Pero como todos sabemos, y más aún hemos experimentado y lo seguimos haciendo, esto no quiere decir de ninguna manera que esa historia de nuestra fe vaya a ser fácil. Nadie. En el camino, más aún en el caminar, nos encontramos con obstáculos, con piedras, oscuridades, desafíos, encrucijadas, complicaciones y hasta podemos desesperarnos. Ahí entra la fidelidad, como horizonte. La fidelidad no significa perfección, pero sí la disposición a darle siempre una oportunidad a aquello en lo que creemos. Ser fieles es mantener la decisión de buscar, aunque a veces no encontremos nada, aunque a veces no sintamos nada, como decimos, aunque no veamos nada. Es aceptar que habrá días un poco más oscuros, también para la fe. Es querer mantener los compromisos adquiridos, sabiendo que toda historia se construye en la calma y en la tormenta. Por eso, les digo, es indispensable pensar en qué creemos. Y acá les voy a dejar una tareita para que puedan rezar en este tiempito. Por un lado, les voy a pedir que busquen, ¿sí?, la primera de Juan 5, del 1 al 12. Repito, la primera de Juan 5, del 1 al 12. Que puedan rezar, meditar con esta lectura, ¿sí? Y además, les voy a pedir el credo. Me gustaría que piensen en la oración del credo que rezamos tantas veces, ¿sí? Y que puedan ir descubriendo cada palabra, repasando esa palabra, repasando frase por frase, esto en lo que creemos, este en el que creemos. Y también los invito a que puedan estar atentos a distintos momentos, personas o hechos concretos que el Espíritu les vaya suscitando en el corazón, a medida que van repasando frase por frase este credo. Todas aquellas personas y acontecimientos que se fueron haciendo carne en nuestro credo y que nos han permitido el creer. Los dejo entonces, habiendo cumplido el horario, los dejo entonces para que puedan rezar. Deseo que les haya servido y nos volvemos a encontrar en un ratito. Bueno, arrancamos entonces la segunda partecita. Espero que hayan podido rezar, que hayan podido tomarse unos minutitos para poder pensar en esto, en lo que creemos, ¿no? Para encontrarnos con ese en el quien creemos. Para esta segunda parte, bueno, les agradezco a todos que estén ahí de vuelta y los invito a que podamos escuchar una canción de invocación al Espíritu para iluminar este segundo ratito.
llena mi existir, toca mi alma, toca, Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Espíritu de Dios. Bueno, como les decía al inicio, una vez que hemos podido pensar, recordar, traer y hacer presente aquello en lo que creemos, descubrir también a ese otro, con mayúscula, ¿no?, en el que creemos, hacer el recorrido por nuestra propia historia de salvación, ¿no?, y quizás el que haya podido también construir ese propio credo. Les propongo en esta segunda parte tomar 2 puntos para avanzar un poquito y poder seguir rezando. El primer punto es cuál es el eje de nuestras vidas, en donde se apoyan mis esperanzas, en donde tengo puesta mi esperanza. Y el otro punto es cuál es la imagen concreta que tenemos de Dios, de ese Dios en el que creemos, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte, en cuál es el eje de nuestras vidas, en dónde se apoyan nuestras esperanzas. Creo que frente a esta pregunta hay múltiples respuestas, ¿no? Cada uno tiene la suya. Incluso la variedad de estas respuestas frente a la pregunta tenga que ver con la experiencia que ha hecho cada uno en su vida, ¿no? ¿Dónde apoyo mi esperanza? Tiene que ver con las expectativas, con los deseos, con la historia concreta de cada uno. Para nosotros, como me compartían en ese formulario que les mandé, para muchos de nosotros, esa esperanza o ese punto de apoyo, ¿sí?, en donde reposa justamente mi esperanza, es Dios, ese Dios del que hablábamos. Pero bueno, para otras personas, el punto de apoyo son sus propias fuerzas, o el tener éxito, o quizás la compensación económica, el reconocimiento. Quizás haya otros tantos que no se hayan puesto a pensar en esta pregunta, ¿no? Y quizás otros que piensen que no tiene sentido la pregunta, ¿no? Que es una pérdida de tiempo. Pensar en esto concretamente, en el tiempo en el que vivimos, como decíamos en la primera parte, me parece que es absolutamente necesario. Lo cierto en este tiempo que vivimos es que todo es incierto. En medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta desesperanza, incluso hoy en la actualidad que se nos hace tan difícil discernir dónde está la verdad, qué es lo bueno, cuáles son las verdaderas intenciones o los verdaderos intereses que se mueven detrás de las cosas. Creo que es un momento oportuno para volver a lo esencial, a lo fundamental de nuestras vidas, ¿no? Justamente
a eso que nos da la vida. Esa debería ser, la diferencia nuestra en los cristianos, ¿no? Respecto de otras personas que no creen, que nosotros no basamos nuestras fuerzas, nuestra esperanza, perdón, en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Sino en alguien que está más allá de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la última razón de mi vida? ¿Qué es lo que justifica mi existencia? Otro cura, Martín Descalzo, en uno de sus libros, tiene un texto sobre la resurrección y nos dice que esta pregunta de cuál es la última razón de mi vida y qué es lo que justifica mi existencia, es una pregunta que todos en algún momento nos planteamos. ¿Cuál es el punto de apoyo en el que reposan nuestras vidas? Y él sigue diciendo que para los cristianos la respuesta a esta pregunta es una sola, que lo que ha cambiado nuestras vidas es la seguridad de que son eternas. Y el punto de apoyo de esta seguridad es sin dudas la resurrección de Jesús. Si Jesús venció la muerte, también a mí me va a ayudar a vencerla. Entonces ahí nos empieza a interpelar, ¿no? Y Descalzo nos empieza a decir qué distinto sería el mundo si todos creyéramos verdaderamente en esto. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestro mundo si todos los cristianos nos atreviésemos a vivir a partir de la resurrección? Si viviéramos nosotros mismos, él dice que sería un mundo sin amarguras, ¿no? Un mundo que viviría iluminado constantemente por la esperanza. Y nos hace la pregunta esta también, ¿no? ¿Cómo trabajaríamos sabiendo que el trabajo colabora en la resurrección del mundo? ¿Cómo amaríamos sabiendo que amar es una forma inicial de resucitar? Qué bien nos sentiríamos todos, sigue diciendo, en el mundo, si todos supiéramos que el dolor es vencible y viviéramos en consecuencia en la alegría. Sí, dice al final, la resurrección de Cristo y la fe de todos en la resurrección es lo que podría cambiar y vivificar el mundo contemporáneo. Dice, es indispensable y es lindo pensar en que cada uno de nosotros, con nuestra propia esperanza, le puede añadir al mundo un pedacito, un trocito más de esperanza, un trocito más de resurrección. Y el segundo punto que les planteo para rezar tiene que ver con cuál es la imagen concreta que tenemos de ese Dios en el que creemos. Las imágenes que tenemos de Dios siempre son importantes, porque de esa imagen que nosotros tengamos de Dios dependerá el modo de relacionarnos y la manera en que nos vinculamos, no solo con los demás, sino con nosotros y con Dios mismo. Generalmente en la vida de los cristianos la imagen de Dios va cambiando, va mutando a medida que atravesamos distintas circunstancias o a medida que vamos desarrollando experiencias. Y esto nos ayuda a todos a madurar la fe. Por eso me parece oportuno que podamos pensar en qué imagen tuvimos de Dios a lo largo de nuestra vida. Y si cambió, ¿cuál es la que tenemos ahora concretamente? A veces la imagen que tenemos de Dios tiene que ver con la catequesis, otras veces tiene que ver con lo que hemos escuchado de alguien, con lo que nos han contado de chicos, algún familiar, algún abuelo, alguna abuela. A veces tiene que ver con características que nos marcaron mucho en la niñez. Otras son propias y que las hemos podido hacer a partir de las experiencias personales. Un cura también jesuita explicaba esto, ¿no? Que él plantea que dependiendo del miedo que tengamos en la vida, cada uno de nosotros, esa va a ser la imagen que nos vamos a crear de Dios. Y que nos creamos esa imagen de Dios porque eso nos va a permitir calmar ese miedo o al menos sentirnos protegidos por Él.
Pero yo les pregunto, ¿se pusieron a pensar alguna vez si la imagen que tienen de Dios, la que han construido a lo largo de su vida, ¿no? Por haber escuchado, por propia experiencia o por lo que sea, ¿se corresponde tal cual a como Dios es en verdad? Se me ocurre pensar, y este texto de este jesuita proporcionaba algunas imágenes falsas de Dios, pero que son muy comunes entre nosotros, planteando esta eh, teoría, digamos, de que lo hacemos a partir de nuestros miedos. Él nos planteaba distintas imágenes de Dios que tienen que ver con nuestros miedos. Una de un Dios todopoderoso, diciendo que me creo esta imagen porque tengo miedo a mi debilidad, a mostrar que no puedo. Otra es un Dios perfeccionista, porque tengo miedo a que me condenen. Otra es un Dios de méritos y de éxitos, porque yo le temo al fracaso. Otra es un Dios manipulable, porque mi temor es al vacío, a sentirme solo. Y la última que nos planteaba es un Dios que exige sacrificios, porque yo temo, tengo miedo a que no me quieran. Quizás nosotros no vinculamos nuestros propios miedos con la imagen de Dios. Por eso les propongo otra categoría también de imágenes de Dios para pensar. Un Dios que coarta la libertad, ¿sí? Digamos como que sería un Dios que suele exigir lo contrario de lo que una persona quiere, de lo que cada uno de nosotros quisiéramos o anhelamos en la vida. Entonces, lo que hace es establecer un sinfín de prohibiciones. Esto no se puede, esto no debes, esto no, esto no. Otra es un Dios controlador. Sería un Dios que tiene todo bajo su control, ¿sí? Un Dios que está como muy apegado a la ley y que tiene que ser cumplida esta ley con rigurosidad, ¿sí? Que no podemos salirnos de ahí. Otra es un Dios sin novedades. Esta tiene que ver con Vero, está silenciada. Si podés repetir los 5 minutitos últimos. ahí está, sí, me pareció que se había silenciado. Hablábamos de distintas imágenes de Dios, ¿no? Y otras categorías, además de las que tienen que ver con los miedos. Uno era un Dios que coarta la libertad, que es el que establece prohibiciones. Otro es un Dios controlador, ¿sí? Que es un Dios que tiene todo bajo su control, que está muy apegado a una ley y que tiene que ser cumplida con rigurosidad, ¿sí? No nos podemos salir de ahí. Otra es un Dios sin novedades, ¿sí? Se trata de un Dios que es como que ya lo tiene todo planificado y nosotros solamente tenemos que seguir esas reglas que ya están establecidas. Otra imagen es un Dios que tapa agujeros. En este caso habla de un Dios al que uno va, recurre cuando tenemos algún problema y queremos que Dios lo resuelva, por supuesto, favorablemente. Otra es un Dios abuelo, un Dios que por la avanzada edad es como que no se enterara de mucho de lo que sucede a nuestro alrededor, y entonces como que cada uno, bueno, puede hacer medianamente lo que quiere. Otro es un Dios castigador, un Dios que vive castigando las malas acciones de las personas, y por supuesto lo malo que hacemos le afecta y le desagrada. La otra es un Dios perfeccionista. Sería como un Dios que no admite ningún tipo de error, que todo lo que quiere lo quiere a la perfección porque Él es perfecto. Y la última que nos propone es un Dios comerciante. En este caso habla de un Dios que vende la salvación a cambio de lo que Él va pidiendo para sentirse complacido. Probablemente tampoco podamos distinguirnos exactamente con una de estas categorías, ¿no? Ni con la de los miedos, o tal vez sí.
Yo quería agregarles dos más y que tienen que ver con mi propia experiencia. Una es un Dios selectivo, es decir, que selecciona, ¿sí? Que me quiere solo cuando actúo bien. Y otra es un Dios con limitaciones, que se cansa de que yo abuse de su bondad. Entonces, limita la bondad. Este cura nos decía que como la imagen que nos hicimos de Dios, cualquiera sea alguna de estas específicamente, o la que hayamos construido, es una imagen, pero no es Dios. Y eso explica por qué tantas veces tambaleamos en la vida de fe. Y este tambalear en la vida de fe hace tambalear nuestra relación con Dios. Porque en ciertas circunstancias que nos suceden, es como que se vuelve a detonar este miedo que tenemos que existe. Y cuando esto pasa, la sensación que experimentamos, digamos, es justamente la falta de fe o el abandono. Pero la realidad es que como esta imagen de Dios es falsa, lo único que hago es interferir en el crecimiento de mi fe. Y además, y por sobre todas las cosas, esas imágenes no tienen nada que ver con aquel que Jesús nos desveló en cada encuentro, en cada palabra y en cada gesto. Y esto, pensaba, ¿no? Pasa por nuestra limitación humana, ¿no? Porque siempre tratamos de que todo encaje en nuestra humanidad. Todo lo vemos desde esa perspectiva. Entonces nos cuesta entender el modo de Dios. Un modo que no conoce de mezquindades, un modo que no conoce de reproches, de especulaciones y mucho menos de castigos. Y pensaba en esto también, que cuando nosotros queremos a alguien, cualquier persona, la queremos por algo. La queremos porque nos une un vínculo de amistad, un vínculo de confianza, un vínculo familiar. Queremos a tal o cual persona por lo que esa persona genera en nosotros, por lo que nos hace sentir. Y probablemente también, aunque sea en algunas circunstancias o en algunos momentos de nuestra vida, también queremos a Dios por algo. Pero en cambio, Dios nos ama y punto. Acá les comparto una frase, dice, pero desde la fe comprendo que la noche oscura es parte de la vida de todo creyente, y que Dios no nos ama menos cuando se calla que cuando nos acaricia visiblemente. Estas imágenes falsas o erróneas de Dios también suelen llevarnos a generar otras ideas que no son ciertas, que nos encierran en nosotros mismos y que entorpecen el crecimiento de nuestra fe. Y acá les voy a leer un fragmento, ¿sí? De un libro que se llama Sabiduría de un pobre, es la historia novelada de San Francisco de Asís, y tiene unos diálogos interesantes de San Francisco con sus hermanos, ¿sí? Francisco preguntó a León, ¿sabes tú, hermano, lo que es la pureza del corazón? Es no tener ninguna falta que reprocharse, contestó León, sin dudarlo. Entonces comprendo tu tristeza, dijo Francisco, porque siempre hay algo que reprocharse. Sí, dijo León, y eso es precisamente lo que me hace desesperar de llegar algún día a la pureza del corazón. Ay, hermano León, créeme, contestó Francisco, no te preocupes tanto de la pureza de tu alma. Vuelve tu mirada hacia Dios. Admírale. Alégrate de lo que Él es. Él, todo santidad. Dale gracias por Él mismo. Es eso mismo, hermanito, tener puro el corazón. Y cuando te hayas vuelto hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo. No te preguntes en dónde estás con respecto a Dios. La tristeza de no ser perfecto y de encontrarse pecador es un sentimiento todavía humano, demasiado humano.
es preciso elevar tu mirada más alto, mucho más alto. Dios, la inmensidad de Dios y su inalterable esplendor. El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero. Toma un interés profundo en la vida misma de Dios y es capaz, en medio de todas sus miserias, de vibrar con la eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Un corazón así está a la vez despojado y colmado. Le basta que Dios sea Dios. En eso mismo encuentra toda su paz, toda su alegría, y Dios mismo es entonces su santidad. Sin embargo, Dios reclama nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad, observó León. Es verdad, respondió Francisco, pero la santidad no es un cumplimiento de sí mismo, ni una plenitud que se da. Es en primer lugar un vacío que se descubre y que se acepta, y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. Mira, nuestra nada, si se acepta, se hace el espacio libre en que Dios puede crear todavía. El Señor no deja de arrebatar su gloria por nadie. Él es el Señor, el único, el solo santo. Pero coge al pobre por la mano, le saca de su barro y le hace sentar sobre los príncipes de su pueblo para que vea su gloria. Dios se hace entonces el azul de su alma. Contemplar la gloria de Dios, hermano León, descubrir que Dios es Dios, eternamente Dios, más allá de lo que somos o podemos llegar a ser, gozarse totalmente de lo que Él es. En este fragmento hay muchas cosas interesantes, ¿no? Pero me gusta la explicación que da esto del corazón puro, ¿no? Cuántas veces nosotros tenemos también un concepto erróneo de estas cosas, ¿no? De creer que no hay que tener ningún pecado, ninguna falta para reprocharnos, para poder tener puro el corazón, para ser santos, ¿no? Y me parece interesante lo que dice Francisco, le responde a su hermano, ¿no? Que tiene que ver con barrer todo, ¿no? Y dejar lugar a Dios en el corazón, ¿no? Volver la mirada hacia Él. Con eso tiene que ver la pureza del corazón. Por eso, la clave es siempre volver al Evangelio, leerlo, contemplarlo, meditarlo, descubrir la verdadera imagen de Dios en el que tan fervientemente creemos. Allí, en el Evangelio, Jesús nos lo muestra y nos permite que lo vayamos descubriendo también nosotros. Y es a través del Evangelio que estamos invitados también a madurar la fe, esa fe que nos sostiene, esa fe que es nuestro punto de apoyo en el que reposan todas las certezas. Esa que es la palabra siempre viva y es la que fecunda nuestro corazón. Eso es creer en Dios, amigos míos, una forma distinta de vivir, un amor que nos llena el corazón y las horas, una meta hacia la que incesantemente caminamos. Por eso, para que puedan rezar en este segundo bloque, en unos minutos, pensaba en que puedan rezar con Lucas 15, 11, 32, lo repito por si alguien lo quiere anotar, Lucas 15, 11, 32, y acá les pido que no hagan hincapié en el hijo pródigo, como decimos siempre y como lo conocemos, sino en el Padre misericordioso. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también que puedan buscar en el Evangelio de Lucas 1, 39, 56, que providencialmente es el Evangelio de hoy, y que puedan contemplar la imagen de Dios que tiene María, ¿sí? Siempre me llamó la atención esta lectura, porque María se reconoce la eternamente feliz, ¿sí? Porque se ha dado cuenta que Dios ha hecho grandes cosas en ella. María, a la que, por más que haya sido la madre de Jesús, Dios no le ahorró absolutamente nada, ¿sí? Entonces, repito, estas dos lecturas para que puedan rezar y puedan sobre todo tomarse el tiempo de descubrir qué es lo que Dios les suscita en el corazón. La primera entonces es Lucas 15, 11, 32.
repito esto de hacer hincapié no en el hijo pródigo, sino más bien en el Padre misericordioso. Y la segunda, que es el Evangelio de hoy, que es Lucas 1, 39, 56, para que puedan descubrir la imagen de Dios que María tiene, ¿no? Y que después, bueno, puedan ustedes rezar y contemplar cuál es la imagen que cada uno de ustedes tiene de Dios. Les pedimos un último favorcito antes de que nos desconectemos para ir a rezar, que es que podamos activar las cámaras, así tomamos una captura de imagen que nos quede de recuerdo de este retiro de los asambleístas del Decanato 1. Se conoce como desvanecimiento de realmente ahora debemos observarnos como si se juntaba una capa de nieve. Explicaré lo que sucede. Las neuronas dentro de nuestro cerebro necesitan un estímulo constante para mejorar. Bueno, muchas gracias, Severo. ¿Una cosita más? No, eso simplemente agradecerles que estén ahí. La verdad que es, como les decía al principio, un placer poder compartir aún a la distancia, sabiéndonos comunidad, ¿no? Diócesis. Así que bueno, les agradezco que hayan estado ahí y bueno, les deseo un buen rato de oración también.